a todos por vuestra asistencia, y de manera muy especial, ¿no?, a los medios de comunicación, que acudís de nuevo pues, a la llamada que se hace desde el Ayuntamiento de Jaén de la Vera y que nos trae aquí, pues que son todas y cada una de las actividades que nos van a llevar a nuestras fiestas del tabaco y el pimiento de este año 2026. Desde el pasado viernes, con el inicio de la concentración de motos, pues nos hemos metido en una agenda, en una programación en la que todos y cada uno de los días pues hay diferentes actividades. Hemos pasado este fin de semana precisamente en torno a la concentración nacional de motos, que aún sin terminar de evaluar y de terminar de recoger todo, pues podemos decir que han sido unas fiestas de nuevo en el que el interés social, la gente ha podido disfrutar y sobre todo pues, los aspectos de seguridad han sido claves para que no pasara nada. Desde luego, pues también dar nuestras felicitaciones a todos los que una vez más lo han hecho posible y esperemos, ¿no?, que precisamente ese contagio, esa buena armonía, esa alegría nos lleve, ¿no?, durante todo el desarrollo de estas fiestas del tabaco y el pimiento. Como bien sabéis, pues ya también a través del Pleno se ha otorgado que los pregoneros de estas fiestas del año 2026 pues van a ser la Peña Montera de los Balines, precisamente para reconocer su labor, su trabajo y aquello que desempeña, al menos durante la época y la última década en nuestro municipio, cuando allá por el año 2017 pues, respondieron con un sí afirmativo, con ganas, con ilusión, para organizar la concentración de motos en nuestro municipio. Por ese motivo, y también con el hito y con la fecha marcada de ese 10º aniversario, pues le hemos propuesto para que sean pregoneros, para que también ellos puedan encarnar ese ambiente festivo que también se ha vivido durante este fin de semana en nuestro municipio, durante las fiestas del tabaco y el pimiento, que la entrega también del premio Picota pues se desarrollará como viene siendo habitual, con el inicio, ¿no?, de esa primera orquesta, la misión, que precisamente se estaba terminando en esta mañana de hoy la mesa de contratación y que por eso también esta rueda de prensa pues, atiende a estos motivos y también con esta urgencia. De esta manera, pues también el premio Picota decidí proponer para que fuera para don Ángel Sánchez Tancón, médico oftalmólogo de nuestro municipio, que sobre todo pues trata a muchos jariceños y a muchas jariceñas durante los últimos años, en los que ha podido tratar, pero también ha podido cuidar, pero sobre todo pues ha sido un gran y sigue siendo un gran embajador de nuestro municipio. Por lo tanto, con esas designaciones de pregonero y de premio Picota, nos vamos a enmarcar en el inicio de nuestras fiestas del tabaco y el pimiento con el concurso precisamente en el que ponen fiesta de nuestros productos agroalimentarios más importantes, el tabaco y el pimiento, desde nuestros campos hasta nuestras mesas, en el caso de nuestro pimentón de la Vera, el mejor, afamado en el mundo entero, y además lo hacemos como capital mundial de la misma, ¿no? De esta manera, pues a través de ese concurso en el que nuestros agricultores pues, serán los verdaderos protagonistas, ahí donde se dará el chupinazo de salida en esta fiesta, y durante todos estos días previos pues vamos a tener diferentes actividades. Hoy mismo comenzamos también en el lago una obra teatralizada de danza en nuestro lago, y mañana mismo también empezaremos en el Polideportivo Municipal, como viene siendo habitual, con una programación en el que los diferentes colectivos, asociaciones, en definitiva aquellos que trasladan, ¿no?, la cultura desde diferentes ámbitos en nuestro municipio, lo pueden desarrollar en ese escenario que es el suyo, para que podamos disfrutar todos los jariceños, todas las jariceñas y en definitiva todas las personas que vengan hasta nuestro municipio. De ahí precisamente destaca, ¿no?, el talento local, el talento de todas y cada una de las personas, los jariceños y las jariceñas que por bandera desarrollan la cultura en el día a día y que durante estos días previos a nuestras fiestas del tabaco y el pimiento pues tienen la oportunidad de ponerlo en el escenario, ¿no?, para que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar. Y llegaremos a ese día 11, no sin antes también con otro tipo de actividades lúdicos, festivas, en el que el deporte pues también forma parte de nuestra agenda y nuestra programación. Además, este año, recuerdo, lo hacemos como Villa Europea del Deporte, y de esta manera, pues en este año tan especial, en este año 2026, pues esos concursos de ajedrez, tiro de al plato, todo lo que tiene que ver también con los concursos de pesca, pero en definitiva todos y cada una de las asociaciones y de los colectivos también de nuestro municipio se ponen
en el escenario de diferentes espacios deportivos para desarrollar también pues todo este tipo de actividades. Y como decía, pues llegaremos a ese día 11 en el que tendremos pues el concurso del tabaco y el pimiento. Todos y cada uno de los días tendremos orquestas, tendremos las mejores orquestas del país para nuestras fiestas, y hay mucha gente, ¿no?, que critica pues las fiestas, ¿no?, de que muchas veces hay demasiadas fiestas. Las fiestas son necesarias porque la fiesta al final es cultura, es talento, es aquellas personas que ponen a disposición de los demás aquellos que saben hacer, aquellos que ensayan, aquellos que tratan de hacerlo, ¿no?, para nuestro divertimento, para que también podamos disfrutar de aquellas canciones que más nos gustan, o simplemente para que podamos ver un bonito show y un espectáculo. Llevamos todo el año trabajando para que este programa salga a la perfección, en el que, como sabéis, pues también dentro de nuestra propia programación, pues los festejos taurinos son notas de color y notas importantes, en el que no van a faltar, ¿no? También desde aquí agradecer a la Comisión Taurina, también esta asociación recientemente creada, apoyada desde este ayuntamiento, para que estemos también pues orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, también de una parte de la cultura que viene de generación en generación en nuestro municipio. Por lo tanto, los festejos para los más pequeños todos los días al mediodía, las vaquillas por la mañana, el desfile de bueyes para terminar el día 15, y en todas y en cada una de las tardes la suelta del novillo toro, el novillo nocturno de la noche del 14 al 15, también pues hay otro tipo de actividades, la misa del migrante del día 15 por la mañana, y finalizaremos, si Dios quiere, si la normativa lo permite, con el suelto de los fuegos artificiales, y si no se puede, pues no pasa nada, pues buscaremos otra fecha para que todos y cada uno de los jaliceños pues también podamos disfrutar de este espectáculo, que también forma parte de la identidad y la seña de nuestra programación festiva. Así que, sin más, pues esta es toda la programación, que nos llevará hasta el próximo 6 de septiembre, en el que de nuevo volveremos a celebrar el Día de Extremadura en nuestro municipio con otra gran orquesta, en el que pues también más adelante, en la próxima fecha, se dará más información sobre la misma. Sin más, pues alguna cuestión que queráis. Bueno, pues nada, buenos días. Ya ha contado el alcalde más o menos toda la programación un poco por encima, y desde la Concejalía de Cultura invitar a todas nuestras vecinas, nuestros vecinos y todos los que nos visitan por esta fecha, para que disfrutemos de esta programación, de esta quincena cultural que hemos preparado, la verdad es que con mucha ilusión. Así que os esperamos a todos.